Volvemos y ahora lo vamos a hacer para hablar en detalle de terremotos, todo a consecuencia de lo ocurrido en Puerto Williams. Y para eso tenemos a una experta, la doctora Catalina Morales, máster en geofísica de la Universidad de Concepción. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. A raíz de lo del terremoto de Puerto Williams, que nos sorprendió a todos los medios de comunicación, nuevamente se reabrió debate hacia lo llamativo que resultó conocer este terremoto en el extremo sur de nuestro país. Hablando de eso, ¿qué características especiales tiene este terremoto que se registró en Puerto Williams? Bueno, en realidad lo que nos sorprende más que nada es la locación de este evento sísmico. Este evento sísmico se localiza al sur de Chile, lugar donde no estamos tan acostumbrados a este tipo de sismicidad, ¿cierto? Hemos visto sismicidad a lo largo de todo Chile, desde el norte, comúnmente, lo último que tuvimos acá en Concepción, el terremoto del 2010. En cambio, el último terremoto de magnitud 7.1 fue registrado en esta región más o menos en 1910. Entonces, eso fue un poco una sorpresa de un terremoto de esta magnitud en este sector. Pero sorpresa como por ahí nomás, digamos. Que mediáticamente al menos sí, pero desde el punto de vista de la investigación no, ¿cierto? No, no, es algo que esperábamos porque, bueno, tenemos que pensar que todo el borde de Chile, ¿cierto? Lamentablemente, desde el norte hasta el sur, estamos rodeados de placas tectónicas. Tenemos todo lo que es la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Luego, más o menos como por Coyhaique, tenemos el punto triple, donde tenemos la subducción de la placa antártica bajo la Sudamericana. Y ya más al sur tenemos toda la parte de la placa de Scotia, que es finalmente, con la interacción con la placa antártica y otras microplacas que vemos acá, que es finalmente lo que produce este evento. Entonces, claro, toda esta interacción entre las diferentes placas tectónicas que tenemos alrededor del país son las que producen la sismicidad en Chile. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta área en particular? Si usted nos pudiese explicar, bueno, obviamente aquí está la zona de la cual estamos hablando, claro, y las diferentes placas que interactúan. Sí, bueno, mira, primero pensemos en todo este tema de los terremotos como por qué se producen, ¿cierto? Pensemos que las placas corresponden a un puzzle gigante que está sobre la Tierra. Entonces, donde estas placas colisionan, donde este puzzle, ciertas piececitas colisionan o se juntan, es donde generalmente se generan los terremotos. Que es para que la gente lo pueda entender, exacto, que es, por ejemplo, esta área que colinda con esta y esa. Exactamente. Graficada placa por placa. Sí, acá tenemos la placa antártica, la placa Sudamérica y la placa Escótica. Tenemos que considerar de que Chile se encuentra principalmente sobre la placa sudamericana y la mayoría de los terremotos que nosotros sentimos son por la subducción de una plaquita más arriba, que es la placa de Nazca. Pero este evento sísmico lo vimos, ¿cierto? Y llamó la atención por la localización, porque está más al sur, ¿cierto? Y probablemente ocurre por la subducción de la placa antártica con la placa Scotia en este sector que vemos acá. Este mapita, claro, por ejemplo, nos muestra... está en el recuadro marcado en rojo, es el área donde ocurrió este evento sísmico. Ahora, lo que vemos acá son todos estos puntitos, son sismicidad, ¿sí? Son eventos sísmicos que ya han ocurrido. Esto nos muestra todos los eventos sísmicos desde 1900 hasta ahora. Ojo, que son eventos registrados. Porque hay unos que son imperceptibles para el trabajo tecnológico, o de alguna forma quedan registrados. Sí, mire, resulta de que hay algunos que para poder registrarlos nosotros necesitamos más instrumentos en la zona, entonces de repente podríamos decir que como que pasan piola, ¿cierto? Entiendo. Suceden, pero no los logramos percibir o se ocultan bajo otra sismicidad que es mucho más grande y no lo vemos abajo de esta otra sismicidad. Entonces resulta de que en esta zona también no tenemos una buena distribución de estaciones sísmicas que nos permitan detalladamente ver si acá hay más eventos de menor magnitud o cosas por el estilo, pero sismos, por ejemplo, importantes como el que ocurrió ahora, obviamente lo vamos a registrar y lo registramos a nivel global incluso. Doctora, y hablando precisamente de esta imagen ilustrativa, hablando de estos eventos que usted nos mencionaba en esta área, ¿por qué? Estoy haciendo un análisis muy a grosso modo de la imagen que usted nos nos trae. ¿Por qué en esta área se registran más eventos, en esa área que está junto con la placa Scotia que dice usted? Ah, ya. ¿Por qué se marca esto? Es bastante interesante, como les mencionaba acá, el mundo, piénsenlo como un gran puzzle, ¿cierto? Entonces, en la interacción entre las placas es donde se generan eventos. Acá lo que tenemos es una placa, que es una microplaca, de hecho, porque si se dan cuenta es mucho más pequeña que esta, o la misma placa sudamericana que abarca casi todo el continente, ¿ya?
Esta microplaca corresponde a donde están posicionadas las islas Sandwich y acá hay una convergencia, ¿cierto? Hay una subducción en este sector, además de un lugar donde se crea también placa tectónica acá. Entonces, todo este borde que ven acá es producto de una subducción de toda la parte de la placa sudamericana con esta microplaca que es la placa de las islas Sandwich, ¿ya? La entiendo. Entonces, va a ser dependiendo de cómo, por ejemplo, estas placas interaccionan, porque, por ejemplo, incluso en esta zona de acá nosotros tenemos subducción, pero en esta zona de acá tenemos un sistema que son fallas transformantes, ¿cierto?, que pasan como al ladito. ¿Qué son fallas transformantes? Como lo que vemos un poco, yo creo que muchos de nuestros auditores también, ¿cierto?, han visto esta película de La Falla San Andrés, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, últimamente se ha repetido bastante en los canales de cable, sobre todo los fines de semana. ¿Cierto? Entonces... Sí. De hecho, en esa película se nombra el terremoto de Valdivia, de 1960, sí. De hecho, es muy chistoso eso, pero bueno, es un dato bastante anecdótico porque el terremoto más grande registrado en el mundo es el terremoto 1960 en Chile, con una magnitud de 9.5 aproximadamente, 9.3, 9.5, según los registros que tenemos de la época. Entonces, para hacer algo más dramático en esta película, dicen que este evento fue mayor, ¿cierto? Y claro. Fue 9.6, entonces es un poco anecdótico lo que sucede en ese evento. Y resulta que, bueno, lo que tenemos en este tipo de contacto es que hay un movimiento de placas que es así, ¿ya? Que es como que pasa una al ladito de otra, pero como pasan a diferentes velocidades, rozan, y eso genera eventos sísmicos. La diferencia, por ejemplo, con el terremoto de Magallanes o los terremotos que generalmente tenemos en Chile, que son terremotos de subducción. ¿Qué quiere decir esto? Que una plaquita se mete bajo la otra. Entonces, ese borde de placa es diferente. Es un borde de placa convergente donde convergen dos placas. Y el borde de placa divergente, que es donde divergen las placas, es decir, donde se crea nueva placa tectónica y empieza a empujar y eso también genera eventos sísmicos. En este terremoto estamos viendo algunas imágenes de a posteriori cuando se decretaron las imágenes de evacuación, doctora. Mucha gente a la hora de interactuar con los medios de comunicación señaló que no lo percibió. ¿Eso tiene que ver por el lugar de localización del terremoto? A pesar de que fue a muy baja profundidad, 10 kilómetros aproximadamente. Sí. ¿Tiene que ver una cosa con la otra o no necesariamente? Bueno, acá yo quiero voy a aprovechar que estoy acá también. Sí, es la idea. Sí, para hacer una diferencia entre la magnitud y la intensidad. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que entender la magnitud como si estuviéramos hablando de una linterna, ¿ya? La magnitud es el foco. Yo muevo la linterna arriba, abajo, le pongo un filtro, el foco de la linterna, ¿cierto?, no va a cambiar. Entonces, la magnitud va a ser la energía liberada. En cambio, la intensidad va a ser como yo lo sienta. Entonces, si yo tengo una linterna, por ejemplo, y la pongo muy lejos de usted, probablemente no vas a perseguir mucho la luz. Entonces, claro, lo vas a sentir menos fuerte. Claro, entonces va a bajar la intensidad, ¿cierto? La magnitud del evento va a ser la misma, porque la linterna sigue siendo la misma. Pero yo, al estar más lejos, la intensidad va a bajar. Ahora, si, por ejemplo, hay una zona donde mi casa está puesta, por ejemplo, sobre arena, es muy probable que yo tenga una intensidad mayor. Si el ángulo de la linterna cambia, me va a llegar más o menos luz, también va a influir. Ahora, claramente, lo que influyó en mayor medida fue la distancia. Las ciudades pobladas están más o menos a 200 kilómetros del epicentro del terremoto, entonces eso implica de que efectivamente sintieron menos intensidad del sismo, por lo tanto tampoco sintieron el típico movimiento que uno espera de un sismo de esta magnitud. Bien. Doctora Catalina Morales, máster en Geofísica de la Universidad de Concepción, gracias por contarnos detalles de las características de este terremoto y agradecerle porque es primera vez que la tenemos acá en el estudio, así que muy amable, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y espero verlos más seguido. Ya, ideal, perfecto, la dejamos anotada al tiro. Sí. Y con la doctora, ¿qué les parece? Hacemos una pausa en esta edición central de TV1 Noticias, luego seguimos con más informaciones. TV1 Noticias Central.